Esto es la red hispana de noticias. Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos. Acaba de jurar su cargo en el Capitolio y ya ha tomado sus primeras medidas. Su discurso inaugural, ha sido toda una declaración de intenciones. Ha dejado muy claro cuál va a ser su proyecto político y también ha dejado muy claro que no va a traicionar lo que prometió durante la campaña electoral. Su discurso se va a fundamentar básicamente en tres ejes: proteger los derechos y las libertades de las familias estadounidenses, recuperar la economía de Estados Unidos y luchar contra las dictaduras. Las dictaduras en la política internacional y las dictaduras ideológicas, la dictadura woke en la política nacional. Donald Trump se ha comprometido con la economía. Todo presidente en Estados Unidos se compromete con la economía. Estados Unidos es un país donde en la misma campaña electoral se pueden producir incluso distintos campeones. Se pueden producir movimientos de 4 o 5 puntos a lo largo de la misma. Y la economía es algo fundamental. La economía de Estados Unidos está atravesando una crisis gravísima. Para que lo comprendáis, Estados Unidos es un país que prácticamente durante los últimos 30 años las cosas siempre han valido lo mismo. Por eso los ciudadanos estadounidenses eran tan ricos, porque sus salarios crecían, pero el precio no crecía. El precio, por ejemplo, del combustible, el precio de los alimentos más esenciales, el precio de la vivienda se ha mantenido prácticamente inalterable desde los años 90 hasta prácticamente la llegada de Biden al poder. Y esto obviamente se ha notado. ¿Por qué? Porque los precios se han disparado. Se ha disparado el precio de la electricidad, se ha disparado el precio del gas, se ha disparado el precio de la comida, se ha disparado el precio del combustible. Básicamente se ha disparado el precio de todo. Y en este aspecto, Donald Trump sabe que tiene ahí por delante un gran trabajo. No le va a ser fácil, pero oiga usted, lo va a conseguir. ¿Y sabéis por qué lo va a conseguir? Porque básicamente Donald Trump no va a seguir apoyando las políticas de extrema izquierda que han apoyado eso. Por ejemplo, la lucha contra el petróleo, la lucha contra los recursos naturales, pues básicamente ha provocado que se haya producido esa inflación tanto en los combustibles como en la propia electricidad. Lo mismo ha sucedido con las materias primas y con otros productos esenciales. Como Trump piensa desregularizarlo todo y dar libertad absoluta, pues obviamente los precios de los productos se van a hundir. ¿Y qué pasa con la protección de la familia? Pues Donald Trump en este aspecto ha sido muy claro. Donald Trump se ha comprometido a garantizar la libertad de los ciudadanos, a garantizar la libertad y los derechos de los padres y los derechos de la infancia. Donald Trump va a ser un firme defensor de la vida. Primer punto de la Declaración de Derechos Humanos, el derecho a la vida, y por lo tanto Donald Trump va a luchar contra los asesinos abortistas. Ya lo hizo en su anterior mandato y va a seguir luchando en este. Además, Donald Trump pertenece al Partido Republicano, un partido político comprometido con la vida. En lo que respecta, por ejemplo, al adoctrinamiento de los niños en los colegios y en las universidades, es otro de los puntos fundamentales de la batalla de Donald Trump por la libertad. No solamente va a luchar contra el adoctrinamiento en los colegios, no solamente va a luchar contra el adoctrinamiento en las universidades, sino que además piensa cambiar todo el modelo educativo. Piensa cambiar todo el modelo educativo para así conseguir que los estadounidenses, cuando salgan del colegio, salgan con conocimiento, salgan con materias aprendidas como la historia, la geografía, la filosofía, las matemáticas o la ciencia. Que no salgan adoctrinados en políticas extremistas, en políticas reaccionarias y en políticas de odio. ¿Y qué pasa en el plano internacional? Pues Donald Trump ha dejado muy claro que quiere luchar por la libertad en el mundo y que quiere un mundo en paz. Tenéis que tener presente que, por ejemplo, otros presidentes como el saliente o como Obama se caracterizaron por unos mandatos de guerra, se caracterizaron por unos mandatos donde el mundo ardía. Donald Trump fue el primer presidente de Estados Unidos que no inició ninguna guerra, que no metió a su país en ninguna guerra. Y Donald Trump quiere paz. Al contrario que, por ejemplo, Biden o al contrario que Obama, Donald Trump quiere paz. Y Donald Trump quiere que el mundo pueda vivir en libertad. Por eso Donald Trump, a su investidura, ha invitado a líderes políticos relevantes a democracias occidentales o presidentes de gobierno y jefes de estados. Ahí tenemos, por ejemplo, a la presidenta de Italia, Meloni, al líder de la oposición española, Santiago Abascal,
al presidente de El Salvador o al presidente de la Argentina. A quien ha invitado ha sido a dictadores internacionales como por ejemplo Maduro, como por ejemplo Obiang o como por ejemplo Pedro Sánchez. En este aspecto, Donald Trump ha mandado un mensaje muy claro en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, respecto a la dictadura y en defensa de un mundo en paz frente al mundo en llamas que hereda del Partido Demócrata, que hereda de Biden. Obviamente la ilusión se ha disparado, pero eso ya pasó en la primera semana de noviembre cuando ganó las elecciones. Tenemos un Donald Trump en su segundo mandato que va a por todas. Se sabe perfectamente que a no ser que haya un cambio constitucional, a día de hoy muy poco probable que se produzca, no va a poder presentarse a la reelección. Él ya cumplió un mandato, luego pasó lo que pasó hace 4 años y ahora, ya sin COVID, sin voto por correo y demás, pues ha vuelto a arrasar en las elecciones. Donald Trump sabe que tiene 4 años por delante y Donald Trump, esta vez, al contrario que en su primera legislatura, va a ir a por todas. Y según su discurso, va a ir a por todas desde el minuto 1. Hay aspectos de su discurso que pueden resultar problemáticos, tema por ejemplo del Canal de Panamá, pero hay otros aspectos de su discurso que son muy ilusionantes sobre todo para la defensa de la vida, la defensa de la democracia y la defensa de los derechos de la familia. Muy ilusionantes para luchar contra la represión, para luchar contra la censura y para luchar contra esa nueva forma de comunismo del siglo XXI que es el wokismo, que son las políticas woke. En este aspecto, Donald Trump se presenta como una luz de esperanza y una luz de ilusión de cara a un futuro en democracia, en libertad, donde se respeten los derechos humanos. Un último punto sobre la investidura de Donald Trump es las primeras leyes que ha firmado. Todos sabemos ya cuáles han sido, en qué dirección va. Muy importante para Donald Trump es luchar contra la inmigración y es algo que debemos de aprender, sobre todo en Europa, la inmigración masiva proveniente de África, proveniente tanto del África negra como del África musulmana, que en algunos países, como en el caso de España, se ve también agitada por la inmigración masiva proveniente de Iberoamérica. La inmigración está destruyendo Europa, la está destruyendo desde un punto de vista económico, pero también está destruyendo desde un punto de vista social. Se está arrinconando a los pueblos originarios europeos, que están siendo sustituidos por pueblos inmigrantes, y además se está produciendo un gravísimo problema de seguridad. Por ejemplo, en España hemos visto cómo las violaciones han crecido un 90% en Cataluña, la región con más inmigrantes de España. Un 90% que trae como consecuencia una total falta de seguridad y de libertad para las mujeres. Hay que tener presente que en el último año en Cataluña se han violado más mujeres que en la historia de España sin inmigrantes de los últimos 20 años. Esta es la realidad. Los extranjeros han violado más mujeres en Cataluña en los últimos 365 días que los españoles en toda España en los últimos 20 años. Es algo realmente dantesco y es uno de los mayores problemas. Ahora mismo el mayor problema a que se enfrenta Europa, que es la inmigración. Europa tiene que recuperar su tierra, tiene que recuperar su libertad y expulsar a los invasores inmigrantes. En este aspecto, Donald Trump ha mandado el mismo mensaje en Estados Unidos: luchar contra la salvaje inmigración y proteger los derechos de los estadounidenses. Y ojo, muy importante, porque Donald Trump ya ha indicado que va a mandar el ejército a la frontera sur, se entiende, obviamente, no va a ser a la canadiense, para luchar contra esta inmigración salvaje. Y además esto es fundamental porque luchar contra la inmigración es no solamente proteger tu país, sino proteger la vida y proteger el destino de los países donde emigra la gente. Muy sencillo, señores, hay emigración entre otras cosas porque las mafias, lideradas por las ONGs internacionales, apoyan esa inmigración. Al final la inmigración no deja de ser un negocio para las ONG, un negocio para las mafias que trafican con seres humanos. Y es tan importante desplegar las tropas en la frontera o construir un muro como luchar contra las ONG, luchar contra esas mafias que trafican con seres humanos.